Hola, muy buenas chicos, soy Zurico, un chaval de 20 años. Mi primer vídeo del canal, como podrás ver, en estos 10 minutos voy a intentar ser lo más breve posible porque te voy a resumir mi historia. Voy a hablar también sobre de lo que va a ir el canal, ¿no? Esa es mi intención en este vídeo, 10 minutitos. Bueno, empezamos porque con los 11 años llegué a España, estuve estudiando, aprendí el idioma, empecé a estudiar, pasé a la ESO y ahí conocí un entorno distinto al del colegio, ¿no? Al fin y al cabo te encuentras mucha gente en ese entorno. Empecé a coger vicios, empecé a fumar tabaco, empecé con los parques, empecé con los porros y bueno, eso me duró 3 años, o sea, 2, 3 años me duró. Total, que se hartaron de mí, mi familia se hartó de mí. A los 16 me fui de nuevo para Georgia. Me echaron de nuevo a mi país y literal ahí la marihuana y los porros se ven como que muy mal, ¿no? No está como muy visto como aquí en Europa. Entonces lo tuve que dejar sí o sí porque lo veían súper mal. Pero ¿qué pasa? Desarrollé un buen vicio, que es lo que me llevó a coger más problemas que nada y por lo que estoy aquí fue el alcohol. El alcohol, o sea, yo bebía diariamente 3, 4 litros de cerveza. De hecho, documento todo mi proceso, tengo mi historia también contada en Instagram, ahí tengo las imágenes de cómo, de hecho, tengo cara hinchada de beber tanto alcohol, o sea, a las 7 de la mañana beber alcohol, trabajando, o sea, bebía literal, o sea, cogía un recipiente de medio litro de vino y me lo bebía así, sin más, sin comer, sin nada, o sea, literal, estaba 24 horas 7 borracho, tío. Bueno, total, que llegué a los 16, o sea, mi familia como que súper sorprendidos, tío, súper decepcionados porque yo al venirme con los 11 años era un chaval súper educado, súper estudiante, etcétera. De hecho, en las clases que toqué en España nunca un año, creo que recuerdo que había uno más inteligente que yo, pero literal que siempre fui el primero, en notas y en todo. Bueno, entonces que era como una decepción que se llevaron, ¿no? De mí, tanto físicamente que tanto como los hábitos. O sea, en todos los aspectos había cambiado a mucho peor en estos 5 años que estuve en España. Total, llego y bueno, empiezo a currar. Bueno, tuve que reaprender el idioma georgiano porque se me había olvidado. Empiezo a currar, empiezo al tal, y es súper tradicional allí el alcohol. Entonces empiezo a desarrollar ese vicio que os he dicho hacia el alcohol diariamente, bebiendo y bebiendo y bebiendo y bebiendo. Empecé a currar de distribuidor, me saqué el carnet a los 17, empecé a currar de distribuidor. O sea, lo que me llevó eso a coger el volante varias veces borracho y a tener accidente. O sea, tuve un primer accidente. Sí, tuve un primer accidente, tuve que trabajar mucho tiempo, muchos meses y tuve que pagarlo literal. ¿Cómo fue? Después, bueno, fui a más, o sea, fui desarrollando peores hábitos, o sea, cada día y cada mes, digamos que aumentaba más el alcohol que yo bebía, ¿no? O sea, era mucho lo que bebía, literal, podría llegar a beber 2 litros y medio de vino, 4 litros de cerveza durante el día y era como que siempre iba borracho, o sea, ya incluso se estaba hablando de que me iban a echar de casa. ¿Y qué pasa? Que cogí otra vez un coche borracho, o sea, me escapé literal por la noche, porque me aburría, tío, porque me aburría. Y pillé un coche y lo estrellé también. Lo estrellé también borracho, o sea, estaba muy borracho. Me salvé, o sea, porque no fue un porrazo grande, al fin y al cabo fue un porrazo del que me tuve que escapar, o sea, no le dieron ni a llamar a la poli, etcétera, porque no había mucho movimiento tampoco, era muy de noche. Y después estrellé un BMW que creo que era el M4, si no recuerdo mal, o sea, el nuevo este te cuesta 30.000 pavos, literal. Se llegaron por mí con unos colegas y mentí de que yo tenía el carnet, que estaba sobrio y pillé el coche. O sea, literal, me senté yo al volante y empecé a conducir todo ciego. O sea, iba muy borracho. De hecho, al tener el accidente con ese BMW, cuando me paró la policía y me hizo la prueba de la alcoholemia, di... ¿Cuánto di?
2,75, recuerdo que 2,75, tío, está permitido 0,25 aquí en España, si no me equivoco, claro. Y literal, o sea, ya fueron 5 o 6 mil euros de deuda que tenía acumulado entre ello y un préstamo que tenía. ¿Qué pasa? Que yo tenía un jardín que me había regalado mi padre de uva. O sea, literal, un campo, un jardín que lo cuidaba y lo tuve que vender. Lo tuve que vender y pude pagar 1.000 y pico. Pude pagar 1.000 y pico dólares así de primeras. Y me sobraron 400. Me sobraron 400. Pan, son las 3 de la mañana, no me puedo dormir. Otra vez borracho. Cojo al internet y me compro el billete a España sin decírselo nada a nadie. 300 euros que me costó el vuelo y llamé a un amigo después de comprarme el billete y después de 3 años sin ver a ese amigo le llamé y le dije, oye, tú que voy para España, no tengo casa, tengo 90 euros, 10 dólares, no sé, supongo que eran para tabaco y agua. O sea, para otra cosa no me los gasté, de hecho estuve sin comer. Total, llega el día, me despido de todo el mundo, después de 3 o 4 días de comprarme el billete le digo a todo el mundo que he hecho esto y me voy, todo el mundo loco, ¿cómo te vas a ir así? No te escapes. Pero yo con toda la intención del mundo de hacer las cosas bien, de pagar las deudas. Total, estuve 3 días quedándome en la casa de un amigo, pero claro, esa incomodidad que tú sientes al ser un chaval de mayor de edad ya dices, hostia, me tengo que ir. Pillé a otro amigo que tenía una casa, su tío, que estaba de 40 años sin usar, gente. O sea, esa fue la peor experiencia que yo viví, que nos metimos en, literal, o sea, lo usaba para cantar, porque él es cantante, lo usaba para cantar y para colegas y, o sea, había mucha basura y el piso, vuelvo a repetir, 40 años sin usar. ¿Qué pasa? Que nos tiramos tres días, literal, limpiando y desinfectando el piso, que el piso era grande. Total, me instalé ahí y literal que en el piso las tuberías de haber estado tanto tiempo sin usar, las tuberías estaban desgastadas. Quiere decir que tú no podías meter ni una gota de agua ni en el váter, ni en la pica, en ningún sitio donde fuera a ir para abajo porque le caía al techo a la vecina. ¿Qué pasa? Que estuve empezando porque estuve sin dinero, con 90 euros. Después también estuve... ¿Cómo fue? Si estuve sin dinero, estuve sin trabajo. Bueno, al llegar sí que me consiguió dinero en el campo. El mismo colega que me prestó la casa. Pero sí, empecé a pagarlo las deudas y etcétera. Pero nada, cobraba 800 euros al mes que fueron para ir pagando, ¿no? Me volví a quedar sin dinero, me ponía incómodo, me volví a quedar sin dinero. Y en ese proceso de mientras yo vivía en el piso, o sea, literal, me tiré tiempo sin comer caldo. Sin comer caldo y comía comida basura porque no me podía permitir. Y hubo días, recuerdo, no voy a mentiros, fueron un par de días los que tuve que comer latas de atún con pan. Literal. Después los amigos me traían, o sea, lo que hacían en sus casas, o sea, me ayudaban con ya sea un tupper de macarrones, etcétera. Que si no llega a ser por ellos, literal, no sé qué hubiese sido de mí. Total, tuve que mear en botellas, o sea, y ya no voy a entrar más en detalle porque vaya guarrada, tío. Literal, y todos los días madrugaba currículums. Y bueno, me llamaron de Barcelona y fui a currar a Cataluña. O sea, esto lo que estoy contando fue en Córdoba, en el sur de España. Y literal, a mí me llamaron del norte. Y mis colegas porque me presentaron unas buenas condiciones de trabajo y cuando se lo dije a mis amigos me dijeron que, oye, no arriesgues nada, nada. Me cogí, creo que tenía 400 euros ahorrados que se le había sacado a la ruleta. Literal, fui otra vez borracho, seguía bebiendo, ¿eh? Fui otra vez borracho a la ruleta y le saqué dinero, lo tenía ahí guardado para cualquier caso. Siempre he sido un espabilado, las cosas como son. Literal, fui a Barcelona, empecé de camarero, invertí mucho dinero y mucho tiempo en trabajar con profesionales de bartender. O sea, esto lo que estoy contando duró ya un año, el proceso este. Empecé a currar de camarero, me pagué todas las deudas, invertí en ser bartender, me convertí en un buen bartender, literal. O sea, tengo esa profesión que la amo. Pero ¿qué pasa? Ahora, yo haber estado mucho tiempo fuera de España...
o sea, en esto del bartending, en estas inversiones que hice yo de trabajar con profesionales y etcétera, me quedé sin papeles. O sea, literal, me denegaron la renovación de los papeles y estuve ilegal en España. Entonces, se acumuló eso. En el trabajo que yo estaba, se acumuló también que estaba súper apartado de la sociedad y no tenía básicamente comunicación con la gente a no ser que fuera por internet, ¿no? Y después, bueno, se incluyeron cosas, se incluyeron discusiones con familiares, se incluyeron discusiones con colegas y eso fue como una bola que se formó, o sea, me preocupaba por cosas que no podía controlar básicamente y desarrollé un estrés súper grande. O sea, el alcohol, el whisky, o sea, me convertí en un maldito fanático del whisky, bebía todos los días. En esa época de ser bartender, o sea, fue lo peor que hice, la peor decisión que tomé y era elegir esa profesión. Después, sí, también voy a incluir a una chica que bueno, sí, fue una amiga, pero bueno, al fin y al cabo no terminaron las cosas bien. Fui culpable también de no poder controlar mis emociones y me di cuenta, después de todo, después de que desarrollé el estrés, que yo era súper blando, que dependía mucho de las emociones por los demás. O sea, mis emociones dependían de los demás y desarrollé estrés y la única salida que vi fue con el desarrollo personal, literal. Yo veía gente cambiar sus vidas, testimonios, pero no le hacía mucho caso. Digo, ya está, lo voy a probar. Y un día dije, ¿cómo fue? Dije que no iba a beber alcohol, que era mi más vicio junto con el tabaco. Y cuando me tiré 2, 3 días sin beber alcohol, después se le añadí el tabaco. O sea, literal, después estuve 2, 3 días sin el tabaco y dije, hostia, puedo. Después le añadí el madrugar a las 5 de la mañana. Y ya cogí esos hábitos de no, o sea, quitar los vicios y madrugar en cuestión de una semana, literal, y me vi capaz. Entonces me puse a saco. Con los mentores, empecé a leer, empecé a entrenar todos los días y empecé a documentar todo. De hecho, de lo que estoy hablando en Instagram, predico con el ejemplo, o sea, todo. O sea, cambié todo literal, mis amigos, todo, mi forma de hablar, todo literal. Ya no soy la misma persona después de... Te parecerán poco 3 meses, pero te aseguro de que si no estás en este proceso, los 3 meses no son pocos. O sea, se nota el cambio bastante en muchos aspectos de la vida. Y bueno, y ahora lo que me estoy dedicando es, a mí lo que me ayudó básicamente es salir del estrés y dejar los vicios, la mentalidad que he desarrollado y los hábitos y etcétera, que ya os repito que predico con el ejemplo en Instagram todos los días, las 24 horas 7, o sea, documentando todo mi proceso. Y es lo que hago, o sea, muestro lo que a mí me ayudó a dejar el estrés y los vicios y lo que me ha convertido en una persona pues con mucho más fe, con mucho más autoestima, ya os digo, o sea, literal que me pongo nervioso ahora mismo cuando me pongo a pensar en el pasado porque no soy la misma persona y nada que ver. Y la intención es esa, la intención es documentar e intentar ayudar lo más posible a la gente a pasar pues por situaciones de mierda, predicando con el ejemplo literal. Y sobre eso va a ir el canal, documentando mindset, hábitos, fitness. Sobre eso va a ir el canal, chicos. Entonces, me despido y nos iremos viendo poco a poco y me iréis conociendo poco a poco. Que mi intención es enamoraros también de mí. Que vaya muy bien.